qué onda, morros y morras? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que se llama La Botica de Manu. Y sin más, comenzamos. Este es el intento número 5897 y así lo voy a dejar porque si no, no voy a terminar de grabar jamás en la vida. ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos. Mi nombre es José Manuel Palma Pedrosa. Todo el mundo me conoce como Manu Palma. Yo soy originario de Cuernavaca, Morelos, pero me fui a vivir en 2007 a Playa del Carmen, Quintana Roo. Ahí viví 6 años y después me moví desde hace 10 años, en 2013, aquí a Loreto, Baja California Sur, en la península. Una divinura, tienen que venir a visitar, es increíblemente hermoso, las playas, los lugares, la gente es bien chida, todo está muy bien. Y pues ya deben de haber visto la miniatura del video, que es cómo vencer los miedos. Y no hay mejor ejemplo justamente que este. No tienen ustedes idea, del pavor que me daba empezar a grabar, o que aún tengo. Me estoy muriendo de pinches nervios y tartamudeo y así. Yo siempre he sido alguien que he estado como muy llamado, me ha gustado siempre la comunicación, la fotografía. En mis sueños más guajiros yo quería ser director de cine y pues quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe. A lo mejor en algún momento, y después de volverme el youtuber más famoso de Baja California Sur, pueda a lo mejor en algún momento dirigir mi primera película. Muy posiblemente escuchen ruidos. Para empezar, el aire acondicionado. Vivo en un lugar donde hace mucho calor y estar sin aire acondicionado, sin un ventilador o abanico, como le dicen aquí, pues es imposible. Van a escuchar maullidos, van a escuchar ladridos, porque también me dedico al rescate de perritos y gatos. La verdad es que he pedido la cuenta a cuántos he podido ayudar, junto con otras personas que me apoyan muchísimo, la mayoría extranjeros. Aquí donde yo vivo, como les digo, en Loreto, Baja California Sur. Googleenlo, es divino, vengan a visitarnos. Es un lugar que aparte su mayor fuente de ingresos pues es el turismo, entonces vengan a visitar Loreto. Entonces, bueno, yendo ya al plato fuerte. Como les había dicho, ya deben de haber visto la miniatura que habla de cómo vencer los miedos. Obviamente no es como que yo les venga ahorita a chorear y a decirles que tengo la palabra mágica o el ritual perfecto que les va a hacer vencer todos sus miedos, pero lo que sí es que me he dado cuenta es que es un mal muy grande en nuestras épocas, aparte del estrés, y que ataca a personas de todas las edades, de absolutamente todas las edades. Obviamente los miedos van evolucionando, pero según la psicología, pues lo que sucede en tu primera infancia pues determina mucho lo que va uno a vivir como adulto, ¿no? Infancia es destino, según los psicólogos. Para empezar, lo que se define como miedo es pues este instinto de supervivencia, y que te hace estar alerta y que te hace pues eso, sobrevivir, ¿no? Las personas, los primeros humanos que habitaron en este planeta, justamente de eso pues sobrevivieron huyendo de los peligros, y ese instinto primario que tenemos de ponernos y salvaguardar nuestra vida, ese es un miedo. Pero eventualmente, conforme pues las sociedades, el ser humano ha ido evolucionando y nuestras sociedades también han ido evolucionando, pues nos enseñan diferentes tipos de miedos, y es donde entra la psicología conductivista, que dice que el miedo es una conducta aprendida o inculcada, yo diría, ¿no? Por nuestros padres en primera instancia. Así que ojo, papás, ojo, por favor, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida, como les iba diciendo, hay muchos miedos y muchas inseguridades que uno va pues desarrollando. Al principio pues te da miedo la oscuridad, ojalá y siempre fuera eso, pero eventualmente, si uno no puede controlar o lidiar, que es así más bien como se podría decir, cómo lidiar con nuestros miedos. Yo considero que hay miedos que uno eventualmente sí domina y erradica de su vida, pero hay otros tantos con los que se vive, ¿no? Los miedos después nos provocan ciertos complejos o inseguridades. Va todo muy, muy, muy de la mano. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis más grandes miedos o inseguridades ha sido
pues vivir con una discapacidad, ¿no? Yo tengo una discapacidad severa, digámoslo de alguna manera, en mi pie izquierdo, debido a una mala inyección que me pusieron cuando yo tenía 4 años. Entonces, pues claro, es un miedo muy fuerte el rechazo, el darme cuenta que efectivamente mucha gente se ha ido de mi lado, sobre todo parejas, ¿no? Yo soy homosensual, entonces ser gay ha sido mucho más antes. Ahora, y aún a pesar de todos los avances que ya ha habido, pues es algo difícil, es algo muy pues que tiene uno que tener la piel dura, porque el mismo entorno gay es muy difícil. Hay mucha competitividad, hay mucha crítica, hay mucha pues mala entraña en algunos momentos, y también en algunos otros no, porque pues al fin y al cabo, como gay, aunque tu familia te apoya, que es mi caso, la verdad es de que no tuve grandes problemas en ese sentido, pero si haces una familia gay, ¿no? Con los amigos, con los que vas empezando, con quienes vas contando porque pues por mucho que tu familia te apoye o así, en algún momento pues no vas a llegar a contarles todo así de, ay, fíjate mamá, que qué tal si me ponen así, o sea, no, hay conversaciones que es mucho más cómodas tenerlas con tus amigos, con esa familia que vas creando. Y sí, claro, es uno de los más grandes miedos. Como les decía, no hay una palabra mágica, no hay una receta o un ritual en el que uno pueda hacer y de la noche a la mañana ya vas a ser Juan sin miedo. Para los que no sean tan rucos como yo, Juan sin miedo era una caricatura como de tipo marionetas, y así era, pues era un muñequito que no le tenía miedo a nada, ni a los fantasmas, ni a los lobos, ni a perderse en el bosque, ni nada de la vida. Entonces, pues no existe tal cosa como eso. Lo que existe, pues es lidiar con ello, no paralizarte. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil decir, ay, no, ¿cómo crees? No tengas miedo, ¿no? Como el miedo es para los débiles, ¿cómo? Pues todo mundo reaccionamos de formas diferentes, afrontamos las cosas de forma diferente, procesamos las cosas de forma diferente. Hay gente que, por ejemplo, le tiene pavor, no sé, a dejar una relación tóxica o conflictiva, porque es todo lo que conocen, y vivir algo diferente, aunque sea algo mejor o algo bueno, pues les provoca miedo. Salir de la zona de confort no es un lugar en donde te sientes bien, es un lugar en el que ya estás acostumbrado a lidiar, así sea cosas malas o cosas chafas, ¿no? Como una persona tóxica, como un trabajo tóxico, como una relación. Porque las relaciones tóxicas y mala onda se dan en absolutamente todos los ámbitos, y a veces nos cagamos de miedo de dejar eso. Nos da mucho miedo empezar cosas nuevas, nos da mucho miedo dejar ese trabajo, nos da miedo empezar desde cero, nos da miedo pensar que no vamos a poder con todo el paquete, ¿no? Como muchas mamás de pronto sí hacen. Hay otras tantas pues que no, se paralizan y les da miedo ser ellas las que se hacen cargo de la familia, y les toca soportar justamente por no vencer ese miedo. Por ejemplo, aparte de lo de mi pie, pues y ser gay, aparte yo en algún momento me fui a vivir a Estados Unidos con mi mamá, y yo regresé, miren, he hecho un tonelito, súper gordo, y fui obeso desde los 9, 10 años hasta pues por ahí de los, ¿qué serán? 17, 18, que empecé a bajar. Bajé muy lentamente, pero pues era un horror, ¿no? Yo, por ejemplo, pues si salía a un antro y ligarme a un hombre y no sé, desnudarme, o que se diera cuenta que tenía yo una discapacidad, y o sea, era pavoroso. Me sentía muy feo, digo, no es como que ahora yo diga qué guapo, ¿verdad? Pues no, pero estoy mucho más contento con la piel. Le he hecho algunas modificaciones, como podrán ver. A algunos les puede gustar, a otros no, pero pues es parte de, como decía mi abuelito, no es monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y grabar,
grabar este primer video, señores y señoras, lo postergué y no sé, es más, ahorita lo empecé miles de veces, me ponía cualquier, ya sé, no, mañana, porque hace mucho calor, y, y las hilachas, y mi perro, y mi gato, y miles de cosas. Ya poco a poco irán sabiendo un poco más de mí, pero pues también tengo un pequeño restaurante, también soy de profesión, soy cosmetólogo, trabajé mucho tiempo, muchos años en spas. También soy politólogo, estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en Loreto, en la UAPS. La empecé a los 40 años, ya era de los más rufles de mi salón. Saludos a todos, puñetas, repórtense, suscríbanse. y así. Entonces, pues sí, me daba mucho miedo empezar a grabar. Las pruebas que he hecho, pues no, pues uno es su peor pinche juez y me veo la pinche nariz chueca, dijera mi mamá, de talón de gato, de guante de una narizota hasta acá. Ay, dicen que cuando terminas tus risas con tosido es que ya es un inequívoca señal de que está un anciano, pero pues ni modo, es lo que hay. Y pues entonces, ¿cómo uno vence los miedos o lidia con ellos? Yo me obligué a grabar. Esa es parte de, me va a valer madre cómo salgas porque el miedo a las críticas, el miedo a exponerte, el miedo a sentirte vulnerable, a que se den cuenta pues en dónde vives. Yo vivo en un camper, a gustísimo. Yo sé que voy por más. Estoy trabajando en ello, pero bien, o sea, no es como que me sienta en la miseria, ni me puedo respirar aire en mis pulmones. Tengo la capacidad de levantarme y de poder valerme por mí mismo a pesar de la discapacidad que tengo. Afortunadamente no necesito que alguien me traslade o me mueva como algunos desafortunadamente sí. Yo no. Sí me impide algunas cosas, ¿no? Pero en general puedo hacer mi vida perfectamente, entonces pues agradecido con eso, ¿no? Entonces pues les decía, ya no sé qué les decía porque como estoy muy ruco, se me va el avión, pero pues hablábamos de esta parte de los miedos, en lo que les decía pues que tenía yo mucho miedo de grabar. Por ejemplo, la parte de los lentes, no crean que es porque mariquita se quiere sentir en la calle, no, es porque hace algunos años cuando estaba en la universidad tuve una parálisis facial, entonces este ojo yo siento que se cierra, sí se ve un poquito más chiquito, es como la única secuela que me quedó, pero sí se nota. No es como que me súper afecte, pero yo lo que quería era que por lo menos de primera pues le pusieran más atención a lo que estaba diciendo, más que digan, mira, este güey se le cierra el ojo, ¿qué le pasa? Estará coqueteando. Es por eso. Y también porque como este es mi primer video, y lo estoy grabando con mi teléfono celular, entonces yo necesito verme para estar un poco más seguro. Ya después que agarre más experiencia, yo que poder grabar con la cámara la trasera y pues poderme concentrar. Por el momento yo quería como ver, entonces si yo veo la pantalla van a pensar que tengo estrabismo porque se ve como que ves para acá, ¿no? En lugar de estar viendo dónde está la camarita. Entonces esa es la razón. Y también parte de pues vencer los miedos es que miren, se dan cuenta, yo no, pues creo que es la primera vez que me dejo la barba en mis 48 años de vida. Siempre he sido alguien que aparenta menos edad. Y entonces, pero a los 18, 19 años yo empecé a tener canas, como mi papá, que también es muy canoso desde joven. Entonces, pues para mí era de, no, o sea, siempre rasurado, porque así la gente, por ejemplo, si digo, tengo 48 años, normalmente me dicen, ya poco. Yo pensé que tener, no sé, unos 30 y algo. Me vale madre en realidad, ¿no? Como les digo, ya poco a poco he logrado irme sintiendo más a gusto con mi propia piel, pero también fue un ejercicio, ¿no? El dejarme la barba y el exponerme así ante ustedes con mis canas y todo, es un ejercicio pues justamente de vencer el miedo a que me digan, te ves bien ruco, qué tatuado. Y también me puse una playera así, pues para que se vean los tatuajes, para que digan, este güey delincuente, no juvenil, ¿verdad?
delincuente de gerontofílico. No sé qué estoy diciendo, por favor. Discúlpeme. Ay, mis dientotes de mula, ¿no? Como los del Poncho de Nigris. Y pues bueno, eso es lo que uno tiene que hacer. Como les digo, no hay una palabra mágica, nada. O sea, aventarse. A algunos nos va a costar menos trabajo, a algunos les va a costar mucho trabajo, muchos años, ojalá y no tantos. La idea de hablar de ello, les decía, es porque yo sé, yo hace poco consulté un poco con psicólogos y con personas, donde por ejemplo, un señor mucho mayor que yo, no le decía, hay algún momento en el que ya no tengas miedo, o sea, llega un momento en que digas, ¿no? Y pues me dijo, no, lo que sucede es que te van dando miedo diferentes cosas, ¿no? Pero es algo natural. No es malo tener miedo, no es malo sentirse con miedo, e incluso no es malo que por algún momento te paralice tu miedo, porque quedarte en stand-by te invita a pensar, a hacer introspección. Es muy importante conocernos. La salud mental no nada más es, porque uno escucha hablar de salud mental y pues uno piensa ya en las miles de voces en tu cabeza y la esquizofrenia y ya casi para que te vayan a meter a un hospital psiquiátrico. No, la salud mental, el desequilibrio en la salud mental empieza desde que uno le empieza a dar un run a una ideita que te paraliza, que te empiezas a hacer sentir ese hueco y ese algo en el pecho que te paraliza y que ya no te deja mover, que te nuble el pensamiento y que te hace pensar que no hay salida. No. Está bien tener miedo. Está bien sentirlo, abrazarlo, porque solamente sí lo podemos procesar. No podemos andar por la vida fingiendo que, ay, a mí no, porque si todos, absolutamente todos, hasta el vato más pinche barbón y lomo de gorila y brazo de leñador que ustedes vean, algo le pinches da miedo. O sea, yo he visto a esos vatos correr, ay, la cucaracha o el ratón. Explícame. Entonces, pues no pasa nada. El chiste es buscar, para empezar, ser sinceros y identificar cuál es tu más grande miedo. Y después de eso, identificar cuál sería tu catalizador, cuál sería tu motivación. Lo principal es que sea uno mismo, que sea algo que te guste hacer, ese emprendimiento que te gusta. Aviéntate, chingue su madre. Ay, no, pues que no tengo, pues no importa. Con poquito, empiézalo con una mesita y un paraguas. Hay un chingo de historias de personas de éxito que han empezado con nada, vendiendo. O sea, yo ahora puedo decir que tengo un restaurante que en este momento está a punto de expandirse. Ha sido un trabajo, señores, de ansiedades, de despertarme en las noches a las 2 de la mañana y pensar cómo le voy, mucho. Pero así, cuando empezó la pandemia, yo acababa de abrir mi negocio aquí en Loreto, mi propio negocio, porque había estado trabajando para alguien. Entonces abrí mi propio negocio y estaba bien chido, porque aparte es Loreto, Baja California Sur. Entonces como a 15 minutos hay un desarrollo que se llama Nopoló, y una gran amiga que tengo, tú sabes quién eres, te mando saludos, me ofreció un local en esta plaza que ella tiene, y genial. Empecé ahí en octubre del 2019 y de repente, moco marrano, para marzo, abril del 2020, como todo mundo ya sabemos, ya había valido madre esto. Y parte de lo que no se podía hacer por ley era justamente pues masajes y faciales, ¿no? Porque era un contacto muy directo. Y pues nada, yo me puse con una amiga a vender taquitos de canasta y taquitos acorazados en mi coche. Entonces lo publicamos en Facebook y la gente nos hacía pedido, y yo para ese entonces tenía como 17 perros a mi cuidado, y pues la verdad es de que a mí me daba más miedo que ellos se quedaran sin comer a que yo me quedara sin comer, porque yo sé perfectamente que podía ir con gente el que decirle, ¿sabes qué? Pues invítame un taco, pero no les puedo decir, ay, ahora invítame
un bulto de cemento, de alimento para perros. Ay, de cemento también estaría muy bien porque está carísimo construir. Pero bueno, ese es otro pinche miedo. Ay, Dios mío. Y entonces eso, encontrar qué te motiva, personas. Por ejemplo, en mi caso, la historia de Wendy Guevara que acaba de ocurrir aquí en la Casa de los Famosos, que mucha gente así de, ay no, ¿cómo? La Casa de los Famosos, más estúpidos van a quedar, bla, 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 bla. Yo he conocido gente culera, muy intelectual y que es culera, perdón, y he conocido gente pues que no habla del Tratado de Gibraltar ni nada de eso, que es una excelentísima persona. Entonces, si ves Televisa, no es garantía de que seas una persona borrega y nada que ver, así como no es garantía de que seas una excelente persona, inteligentemente emocional, por no ver la Casa de los Famosos. Pero bueno, para mí la historia de Wendy Guevara fue inspiración total. Etiquétenla. Una de las cosas que más me gustaría sería poder grabar en algún momento con ella. Se me hace que te hace divertir machín con esa pinche morra, ¿no? Otra que también me encanta es otro youtuber que se llama Andy y tiene un canal que se llama así, El Mundo de Andy. Búsquenla, es buenísima. Opina de diferentes cosas y bajo su punto de vista. Ella vive en Estados Unidos, pero es del norte y habla así a chingada y es bien machín. Me hace reír muchísimo, es muy divertida. Hay otra youtuber que se llama Ceci Dover. Ella es vocal coach y hace reacciones y disfruto muchísimo viendo sus videos. Y pues yo pensaba y decía, ay, cómo me gustaría poder grabar y poder pues expresar y decir y que de pronto conectar, ¿no? Conectar con la gente. No es como que yo quiera aquí descubrir el hilo negro y decirles que con mis videos, no. Es simplemente una charla. Por eso es de que pues ni siquiera sé exactamente de qué se va a tratar, porque uno cuando habla con sus amigos, pues no es como que siempre, a ver, no amigos, nosotros siempre vamos a hablar de una cosa, pues con tus cuates hablas de todo lo que está pasando. Entonces pues así, y por eso se llama La Botica de Mano, porque hay de todo como en botica. Entonces, pues eso, banda sonora. Necesitamos encontrar qué nos motiva, necesitamos encontrar qué nos mueve, qué nos puede hacer cambiar, qué queremos, conocernos. Nosotros somos lo más importante para poder vencer el miedo. No podemos enjaretarle eso a nada ni a nadie, ¿no? Ese miedo a estar solo y a botar a esa persona o a ese hombre o a esa mujer que no te hace bien. ¿Por qué miedo a estar solo? ¿Y qué? Quédate solo. Es mejor estar solo que estar con alguien y sentirte solo, ¿no? No hay que tener miedo en luchar y quererse uno un chingo. Se oye a cliché, ya sé muchos o todas las cosas que acabo de decir, yo sé que se van a escuchar a cliché y que van a decir, ay, este güey, qué pedo, me vale madre, es lo que hay. Es lo que hay. Y pues nada, síganme, suscríbanse, dejen sus comentarios, qué les gustaría escuchar, podemos hablar de un chingo de cosas. También soy tarotista, también podemos hacer muchas lecturas de tarot. Preguntarle a las cartas cómo vencer sus miedos, qué necesitaría hacer para lidiar con mis miedos. Siempre hay un camino, busquen terapia psicológica, salir a correr, salir a nadar, salir a tomar un café con tus mejores amigos. No se aíslen. Estar solo es un ejercicio muy importante también para lidiar con el miedo, con nuestros miedos, pero tampoco es sano estar solo, absolutamente solo. Y no, siempre vamos a necesitar de influencias externas de pronto para poder agarrar impulso, ¿no? Al final todo siempre va a depender de nosotros. Puede llegar alguien y decirte, mira, aquí está, ten. Pero pues si uno no quiere salir del hoyo de donde uno está, pues ahí te vas a quedar. Entonces,
Yo sé que mucho de las cosas que acabo de decir no va a tener ningún sentido. Seguramente los videos van a tener mejor cuerpo, mejor edición, mejor todo con el tiempo, pero pues este es el primero. Ah, no, es el número 0. Como Peña Nieto. Número 0. Aquí seguimos, aquí seguiremos y espero verlos en el próximo video. Denle manita arriba, suscríbanse, compartan, no sean culés. Adiós.